Por favor, me confirman nuevamente si están viendo la presentación. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a continuar con el concepto de probabilidad. Inicialmente estábamos nosotros, trabajamos en estas 3 primeras semanas, pues descontando el lunes festivo, los conceptos de probabilidad. O sea, la primera parte de probabilidad fue concepto, donde empezamos a ver, pues, qué era una probabilidad, a qué se debe que se calcule una probabilidad. Tuvimos lo que son los espacios muestrales, los eventos, y después, continuando con el tema de probabilidad, trabajamos con la probabilidad conjunta, en donde la probabilidad conjunta, vimos la regla de la adición, la regla de la multiplicación, la probabilidad condicional, y terminamos con las técnicas de conteo en ese primer apartado. Ahora vamos a continuar la, la, el concepto de probabilidad con, pues, sí, seguimos con probabilidad, pero ya cómo se trabajan probabilidades, ¿sí? Eh, las probabilidades, eh, disculpen, ustedes están viendo mi pantalla en este momento, creo que se me bajó un poco la señal. Si siguen mirando. Sí, profe. Ok. Las probabilidades tienen unas características dentro del tipo de variable que se estén trabajando. Entonces, hay unas variables aleatorias discretas y unas variables aleatorias continuas. Entonces, en esa variable aleatoria discreta y continua, la, la, la diferenciación nos permite resolver unas probabilidades que vamos a empezar a trabajar. Entonces, el concepto, ¿sí? Siempre vamos a hacer un elemento teórico práctico de lo que es las distribuciones de probabilidad. En esas distribuciones de probabilidad vamos a recordar el concepto de variable aleatoria y específicamente una variable aleatoria discreta, eh, variable aleatoria discreta. También digamos, unas distribuciones de probabilidad ya de manera específica, que son la distribución binomial y la distribución Poisson. Eso es lo que vamos a trabajar, posiblemente pues el espacio que vamos a tener para solucionar dudas con relación al taller de los conceptos. Entonces no alcancemos a abordar toda la temática hoy, pero eso es lo que vamos a realizar nosotros en nuestra segunda parte del concepto de probabilidad. Les recomiendo que el capítulo 6 del libro que le compartí, ustedes lo utilicen, que en ese capítulo 6 están esos temas, digamos que estoy ese es el texto guía inicialmente para ver esos temas de probabilidad. El libro de Ciro que les compartí, ese libro les tiene, capítulo 6, tiene la temática que les voy a presentar. Bueno, entonces, cuando ustedes, se espera que cuando ustedes terminen esta temática, eh, deberán estar en la capacidad de explicar y diferenciar las distribuciones de frecuencia de las distribuciones de probabilidad, definir e identificar las variables aleatorias discretas y continuas, e identificar las condiciones que se deben reunir en la aplicación de cada una de esas distribuciones de probabilidad y construir y aplicar, calcular probabilidades asociadas a esas distribuciones. La forma de evaluar, para que ustedes sepan, la forma de evaluar esa temática, digamos, dentro del mismo punto, va a ser un test, ¿sí? Entonces, aunque hagamos nosotros ejercicios y resolvamos ejercicios dentro del tema, la que voy a darle valoración es a un test que se les va a dejar en plataforma
para que ustedes, cuando resuelvan ese test, pues ya de una u otra manera han evaluado, digamos, han aportado la evidencia de que entendieron ese tema que vamos a trabajar. Entonces, este es, digamos, las competencias que se quieren hacer, aunque como les decía, aunque se va a hacer por medio de un test, vamos a hacer ejercicios prácticos, pues para ir entendiendo cómo van evolucionando ustedes en el desarrollo del curso. Esperemos que esta semana y la próxima sean las que utilicemos para desarrollar este tema. Bueno, entonces vamos a recordar y ustedes van a ir asimilando en el momento de que vean digamos, cómo se desarrolla el tema, pues que son cosas que hemos trabajado anteriormente en las temas de probabilidad. Entonces quiero que alguien me colabore leyendo la primera parte. Bueno, ok, dice, son todos los posibles valores, conceptos generales, dice, distribución de probabilidad, son todos los posibles valores que resultan de un experimento aleatorio, junto con la probabilidad asociada a cada valor. Listo, entonces aquí, un momentico, disculpa. Aquí, como ustedes ven en la primera parte, estamos definiendo distribución de probabilidad. ¿Esto les recuerda algo que vivimos anteriormente? Sí, profe. ¿De qué les recuerda? Cuando estábamos viendo en la primera clase que usted nos preguntó sobre el experimento aleatorio y Ajá. La primera parte del curso, muy bien. Entonces, ahí se está trabajando, en ese primer tema fue el concepto de espacio muestral, que vimos en probabilidad. Listo. Alguien que siga, continúe con la segunda franja, por favor. Bueno, dice variable aleatoria. Corresponde a una caracterización cualitativa de los resultados que constituyen un espacio muestral. Cada cantidad o valor es el resultado de un experimento aleatorio y, como tal, puede tomar distintos valores. Continúe, por favor. Bueno, dice variable aleatoria discreta. Se considera así cuando los valores que asume se pueden contar y estos pueden organizarse en una secuencia al igual que los números enteros positivos. Solo podrá, solo podrá solo podrá asumir un número finito de valores. Muy bien, muchas gracias. Entonces, miren que aquí ya me están, como decir, ubicando en una característica las distribuciones de probabilidad. ¿Cuál es la característica? Primero que todo, entender que el tema de probabilidad sigue siendo aleatorio. Sí, no pierde el azar, como hablábamos nosotros anteriormente, cuando estábamos decidiendo si un experimento es determinístico o un experimento es aleatorio. Entonces aquí, pero digamos que esa caracterización cualitativa garantiza de que
ese espacio muestral que nosotros determinemos, obviamente con otra técnica más sencilla, que el experimento siempre sea aleatorio. ¿Qué significa aleatorio? Que nosotros no conozcamos su resultado con anterioridad, ¿sí? Sino que y que todos los eventos o todos los elementos de un conjunto tienen la misma probabilidad de salir. Y después ya se especifica mucho más y es que no vamos a trabajar con cualquier variable aleatoria, vamos a trabajar con unas variables aleatorias que son discretas. ¿Y qué significa discreta? Que los números son enteros positivos. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo dentro del término de variable aleatoria discreta. Bueno, como les comentaba, en ese variable aleatoria discreta, ya ampliando aquí la pequeña definición que se dio en la frase anterior, entonces aquí lo primero que dice es una cantidad numerable. ¿Sí? O sea, no pueden ser valores infinitos. Eso es lo que me está diciendo aquí. Los valores tienen que ser finitos, tienen que ser numerables, que yo tenga la capacidad de contarlos. Esos valores van a ser números enteros positivos, ¿sí? De 1, 2, 0, 1, 2, 3. Ahí se incluye el 0 también, dentro del cálculo de probabilidad, ¿sí? El número de valores diferentes, de variable aleatoria discreta, puede tomar entonces ser finito o infinito, ¿sí? Obviamente hay números, ahí sabemos que los números, así sean enteros positivos, son infinitos, que es la característica general, pero recuerden que tienen que ser numerables, ¿sí? Entonces yo no puedo en ese momento tener decimales, ¿sí? Y fracciones, decimales, o sea, aquí en ese cálculo de probabilidad no caben ese tipo de números. Obviamente la probabilidad siempre van a ser números entre 0 y 1. Eso no lo podemos olvidar porque estamos siguiendo calculando probabilidad. La característica de probabilidad no se va a perder. Pero los valores que van a tomar la variable aleatoria siempre van a ser numerables. Eso es lo que me está diciendo acá. Entonces aquí, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, de una variable aleatoria discreta, ¿sí? El número de errores que comete una digitadora en la elaboración de una cuenta, ¿sí? Entonces, ¿cuántos errores comete una digitadora? Yo no puedo decir que una digitadora comete 3,5 errores, ¿sí? No, o 4,9 errores. Yo tengo que decir, o no comete errores y lo represento con 0, o comete 10 errores y lo represento con el número 10, o comete 5 errores y lo represento con el número 5. Eso es lo que me está diciendo ya en el contexto que vamos a tener nosotros de lo que es una variable aleatoria discreta. Aquí quiero que entendamos, puede parecer inicialmente muy complejo lo que nosotros estamos calculando, pero como les dije, esa es la continuación del tema de probabilidad. Y ustedes lo van a determinar. Vamos a hacer una analogía con relación al concepto de probabilidad que hemos venido trabajando hasta ahora. Entonces, miren que aquí tenemos el experimento aleatorio, ¿sí? Entonces, ese es un experimento aleatorio cualquiera, ¿sí? Tiene definido una variable que toma valores de x1, x2, x3, xn, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos en ese punto, los elementos del conjunto. Recuerden que nosotros teníamos el espacio muestral de un experimento aleatorio y teníamos los elementos de un conjunto. Me explico. Vamos a recordar el espacio muestral de lanzar un dado. Me dicen si ahí alcanzan a ver, voy a colocar la carrerita mejor. Me dicen si acá, ese es el lanzamiento de un dado. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los posibles resultados de lanzar un dado? Del 1 hasta el 6.
Muy bien. Entonces, aquí es X1, X2, X3, X6, Xn, que estoy colocando ahí. Es decir, esos elementos que estoy involucrando, para que ustedes vean que la relación de lo que hemos trabajado hasta ahora, en términos del concepto, se sigue conservando. ¿Sí? Ese X1, X2, X3 es análogo a cuando yo veo un experimento aleatorio, como es el lanzamiento de un dado, yo lo puedo representar con los valores que toman acá. Y, ojo aquí, mire, con sus probabilidades asociadas, ¿sí? Probabilidad de que saque 1, la probabilidad de que saque 2, la probabilidad de que saque 3, la probabilidad de que saque n, ¿sí? O sea, cada elemento que yo tengo, los valores de esa distribución, de ese experimento aleatorio, cada elemento va a tener su probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que yo saque el 1 en el lanzamiento de un dado? Ustedes van a responder. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 1? 1/6. Muy bien. Uno. Muy bien, 1 sobre 6. Entonces, mire que el 1 tiene su probabilidad asociada. Y si yo les pregunto a ustedes cuál es la probabilidad de obtener 2, También 1/6. también 1 sobre 6. Muy bien, entonces miren que aquí lo que me está diciendo no es nada nuevo ya para nosotros, por eso ustedes responden con mucha facilidad, pero ya está teniendo una característica particular, ¿sí? A eso que nosotros estamos colocando ya en la variable aleatoria discreta, de los casos específicos que vamos a trabajar, la distribución binomial que les acababa de mostrar, o la distribución Poisson, que son las que vamos ir a desarrollar, ya son funciones. ¿Sí? Ahora les recuerdo el concepto de función, que posiblemente ustedes lo vieron en sus cursos del colegio, pero no voy a asumir que ustedes no vieron eso. ¿Sí? Entonces, esa es como la pequeña explicación que les voy a hacer de lo que es una función. ¿Listo? Aquí, ya cuando nosotros vemos, entendiendo la función, ¿sí? Eso, ahora lo retomamos, la función de las probabilidades. Ojo, cada función de las probabilidades de los elementos de X. ¿Cómo así, profe, los elementos de X? Claro, X es análogo al espacio muestral. Y ese X tiene elementos al interior. O sea que esa función de densidad está, para no llenar esto de P1, de X1, PX2, PX3, PXN, pues coloqué X acá grande, donde X contiene a los elementos de X1, X2, X3 hasta Xn. Esa es la función de densidad. ¿Listo? Entonces, este es lo que vamos a hallarle en la función de densidad. Son las pequeñas probabilidades que tenemos y de ahí empezamos a hacer cálculos que vamos a tener, que posiblemente ustedes lo hicieron en su curso de estadística descriptiva, que son la media o la varianza. ¿Sí? Eso lo trabajaron ustedes en estadística descriptiva. Y vamos allá a operacionalizar más este concepto de función de probabilidad. Debemos recordar, digamos que dentro de aquí, no sé si lo han notado, dentro de la definición, esa definición que estamos colocando aquí se ajusta al concepto de probabilidad que hemos venido trabajando. O sea, no pierde las características, esta función de densidad, así se especifique con la probabilidad que antes veíamos, que hace una semana estábamos viendo varias cosas en probabilidad, aquí ya es más específico, o sea, no vamos a romper tanta cabeza para determinar cómo resuelvo un problema u otro. Aquí ya me está diciendo cuál es la función que voy a utilizar. Pero, como les decía, esa función, ¿sí? Dentro de la definición de función establece una
un par ordenado. ¿Cómo así, profe, un par ordenado? Que tenemos una variable independiente, ¿sí? Que es X, y ese X, ¿quién es? El evento que yo estoy buscando. Y ese evento, a raíz de una función, de una formulita que uno elabora, encuentra un valor en él, que va a ser ¿qué? La probabilidad. Me explico. No sé si ustedes recuerden esto. F de X igual a 3X más 2. Pongámosle aquí. ¿Sí? Si ustedes ven esto, algo les recuerda, me imagino. Díganme sí o no si les recuerda algo. No, no quiero saber si yo les pongo una operación, ustedes lo resuelven, sino si les recuerda algo. Sí. Sí, profe. Muy bien. Si no estoy equivocado, cuando Ajá. nos dan un número en X, se reemplaza Ah, acá en la X, 3X. muy bien. Entonces aquí, gracias. Entonces aquí yo les digo un conjunto de pares ordenados. Entonces aquí X es la variable independiente. Entonces yo les puedo decir a ustedes, cuando X es igual a 0, ¿sí? ¿Cuánto vale Y? ¿Sí? ¿Cuánto vale Y? Entonces ustedes dicen, profe, fácil. 0, X vale 0, 0 por 3, 0 más 2, 2. ¿Listo? Entonces aquí yo le doy valores a X y ustedes encontraron los valores de quién? De Y. Esto es un par ordenado, ¿sí? Eso es como en la función, es una función lineal. En la función yo coloco un punto y ese punto en el plano cartesiano, que era donde utilizábamos nosotros para representar, era la pareja ordenada 0,2. ¿Sí? Entonces, este es lo que les quería más o menos recordar, ya que empezaron como a recordar a lo que se refiere con el conjunto de pares ordenados. Y cuando nos referimos a función, es este ejemplo que les mostré inicialmente. Esa es una función, ¿sí? Esos son sus pares ordenados, donde X es la variable independiente y yo lo reemplacé en la función y me dio la variable dependiente. Pero esa variable dependiente para nosotros es la probabilidad. O sea, este f de X es una probabilidad que estamos calculando, que depende de quién, de los eventos que nosotros coloquemos en los experimentos aleatorios que hayamos determinado. Ese es inicialmente, como para irlos ubicando en qué es una función de densidad. Las funciones de densidad, ¿sí? O las probabilidades de esas funciones de densidad, tienen unas particularidades que son las mismas que tenemos nosotros con la probabilidad, ¿sí? La probabilidad, este f de x aquí, aunque no está la p todavía, sino que ya lo referimos no como probabilidad, sino como una función de probabilidad o función de densidad. Cambia el lenguaje, pero prácticamente es el mismo símbolo, es el mismo término. Esos son probabilidades, ¿sí? Esos son probabilidades. Entonces póngale cuidado aquí. Me está diciendo que la probabilidad de un evento siempre es mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que saque, al lanzar un dado, sacar 7? Cero. 0. Listo. Ya me dijeron, cuando yo lanzaba un dado, sacar 1, es igual a un sexto. ¿Sí? Y un sexto en números es 0,1166666. ¿Listo? Entonces mire que aquí, esa probabilidad, cada evento, o es 0 o es mayor que 0. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo aquí en ese número 1. ¿Listo? Cada evento o es 0 o es mayor que 0. La suma, mire ese símbolo que está aquí, la sumatoria. La sumatoria de todas las probabilidades, ¿sí? De todas las probabilidades va a ser igual a 1. ¿Qué significa eso? Que si yo sumo
el lanzamiento de un dado, ¿sí? Que tenemos acá. El lanzamiento de un dado. Si yo sumo un sexto, ¿sí? Todo el tiempo, un sexto, más un sexto, más un sexto, más un sexto, más un sexto, 6 veces, ¿sí? Voy a colocar aquí para hacer, como si estuviéramos siguiendo haciendo la suma. 6 veces, eso me va a dar 6 sobre 6, ¿sí? Sumo todos los elementos del experimento, las probabilidades de ese evento, y la suma de todas esas probabilidades, ¿sí? Es igual a 1. Eso es lo que me está diciendo aquí prácticamente esa propiedad. La suma de todos los eventos, ¿sí? La probabilidad de todos los eventos va a ser igual a 1. ¿Listo? Y que cada elemento, ¿sí? La probabilidad, esa es la probabilidad general que yo les he comentado a ustedes, ¿sí? Cada elemento tiene su probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par? Ustedes me dicen, en el lanzamiento de un dado, ustedes me dicen 0,5, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número mayor que 4? Ustedes me dicen 2 sextos, ¿sí? O sea, ya cada evento que yo tenga dentro de la probabilidad tiene su probabilidad asociada, ¿sí? Estos son eventos, ¿sí? Recuerden que aquí ya los eventos pueden ser simples o compuestos. Aquí no hay, digamos, limitantes para el cálculo de probabilidades. Estas son las propiedades. Aquí estamos recordando las propiedades dentro del cálculo de probabilidad. Eso es lo que estamos haciendo simplemente en ese momento. Nada más. Recordando, no hemos aplicado nada. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. ¿Sí? Ustedes, voy a apelar a su memoria del semestre pasado para poder entender ya las distribuciones de probabilidad. Ustedes recuerdan en su curso de estadística descriptiva, ¿sí? En su curso de estadística descriptiva había una temática que, que es las tablas de frecuencia, ¿sí? Entonces ustedes en la tabla de frecuencias, no sé cómo lo trabajaba el profesor que ustedes hicieron, colocaban una X, ¿sí? Que eran los datos, y a cada X miraban cuántas veces se repetía el dato. Dígame si sí o si no lo trabajaron. Tabla de frecuencia. Sí. Ok. Eso es lo que vamos a tener nosotros que recordar inicialmente. Cuando lo veamos, vean que no es complicado con relación a la analogía que se hace con la probabilidad. Me dice aquí, por eso yo digo acá, recordemos que la distribución de frecuencias permitía un manejo de cantidades de información en forma resumida. ¿Cuál es la forma resumida? Una tablita. Describiendo, por eso se llamaba estadística descriptiva. Ustedes solamente describían lo que veían, no decían más allá de lo que ya estaba ahí. ¿Sí? Describiendo. Un hecho transcurrido. ¿Sí? En cambio, en las distribuciones de probabilidad es similar con una distribución de frecuencia, pero ya podemos, con base en ese comportamiento, establecer valores futuros. Valores futuros. Eso es lo que nos está diciendo digamos lo que les estoy relacionando. Entonces vamos a verlo hasta aquí nomás. Hasta aquí esta primera parte, esos dos primeros elementos. En ese primer elemento me está diciendo que la distribución de probabilidad, ¿sí? Que X, voy a pasarlo a Excel para que lo miremos mejor. Un momentico, dame un momentico, por favor. Voy a abrir Excel.
Ahí le estoy dejando de compartir porque no había compartido como pantalla. Vamos a abrir el cel. Listo. Y aquí tenemos el dato que es X. El dato que es X. ¿Sí? Y tenemos la frecuencia, que llamamos frecuencia absoluta. Voy a colocarlo con el lenguaje que ustedes manejaron en el curso de estadística descriptiva. Y aquí en el dato me aparece 1, 2, 4, 5, 7. ¿Sí? 1, 2, 4, 5, 7. Entonces, vamos a colocar aquí 1, 2, 4, 5, 7. Ese es hacer el dato. ¿Sí? Y acá me está diciendo las veces que se repite el dato. 3, 5, 10, 8, 4. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 3, 5, 8, 3, 5, 10, 8, 4, creo que. ¿Sí? Entonces aquí, este era, en la tabla de frecuencias, este era X, ¿sí? Que representaba el dato, y aquí está las veces que se repite el dato. ¿Sí? Confirmen por favor si recuerdan esta parte del curso de estadística descriptiva. Sí, señor. Listo. Hasta ahí. Si ustedes recuerdan eso, vamos bien en ese momento. Aquí, ustedes lo que hacían era llenar esa tabla de frecuencias. ¿Sí? Y después, posiblemente calculaban, hacían unos cálculos y todo eso. Y chévere todo. Ahora, aquí me dice, ahora sí, vamos a relacionar lo que es la distribución de probabilidad. ¿Sí? Una distribución de probabilidad. Pero esta distribución de probabilidad, esa distribución de probabilidad, esta probabilidad, este P, voy a aumentarles aquí, este P, ¿sí? Es igual. Bueno, aquí me están cambiando, aquí es igual. Aquí me cambiaron la probabilidad. Es igual a 1, ¿sí? ¿Sí? A 1 sobre el total de datos. Aquí en realidad me cambiaron el dato, pero voy a trabajando con este ejemplo de acá. A X, ¿sí? Sobre el total de datos. X sobre el total de datos. Aquí me dice, para la otra tablita del lado, es 16. Pero acá el total de datos es ¿quién? Es 30. Entonces, yo voy a trabajar con este ejemplo para ver qué es la probabilidad. Entonces, me está diciendo, en otro lenguaje, que la probabilidad, ¿sí? Que la probabilidad de X, recuerden el concepto de probabilidad, ¿sí? Es cada probabilidad, cada elemento asociado, cada elemento asociado, o sea, cada frecuencia absoluta, dividido entre el total de datos. ¿Sí? O sea, 3, me está diciendo aquí, 3 dividido el total que es 30. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo que yo haga. 5, es que para colocar una operación tienen que colocar el igual. 5 dividido el total de datos. Siempre lo divido entre el total de datos. 10 dividido el total de datos. ¿Sí? Mire que aquí cada uno de esos lo divido entre el total. ¿Sí? 8 dividido entre el total. Y 4 dividido entre el total. Cuando nosotros hacíamos esto en estadística descriptiva, ¿sí? Estábamos calculando la frecuencia relativa, ¿sí?
En estadística descriptiva, coloquemos la fórmula de la frecuencia relativa. Miren aquí. ¿Sí? La fórmula de la frecuencia relativa me está diciendo que cada dato, f de x, cada frecuencia, cada dato, yo la dividía entre n grande, que era el total de datos. ¿Sí? Aquí hay diferentes formas de establecer la fórmula, ¿sí? Para calcular la frecuencia relativa. Entonces, miren este ejemplo, vean. 3, ¿sí? La frecuencia relativa era 3 sobre 60, ¿sí? 5 sobre 60, ¿sí? Entonces, cada uno de esos datos calculado. Por favor, me confirman si recuerdan esa operación que hacían en estadística descriptiva. Listo. Si la recuerdan, en ese momento, sin darse cuenta, estaban haciendo lo que vamos a trabajar ahora, una distribución de probabilidad. O sea, ahora, esa frecuencia relativa que trabajaron ustedes en su curso de estadística descriptiva, vamos a usarla como una distribución de probabilidad. ¿Listo? O sea, es la misma operación, pero el concepto se está utilizando en otro concepto. Esto es lo que vamos a ver en este momento. Para que ustedes sepan que es la operación, pero ya en otro concepto. No se va a llamar frecuencia relativa, sino que se va a utilizar como la probabilidad. Ok, entonces continuamos aquí en términos de la probabilidad. Ahora sí vamos a ver unos ejercicios muy sencillos y vamos acá a hacer unos cálculos que ustedes realizaron en estadística descriptiva. Vamos a hacerlo en probabilidad discreta, pero ya va a tener el nombre que ustedes tenían. O sea, es lo mismo, pero acá va a tener un nombre de acuerdo al tema que estamos trabajando. Entonces aquí, como les comentaba, dice aquí, en la tabla 1, o sea, se muestra el número de camionetas que se han solicitado para la renta en una arrendadora de automóviles en un periodo de 50 días. Entonces aquí me está diciendo, de X demanda disponible, ¿sí? Y número de días que sean, número de automóviles que, perdón, número de días que han hecho arrendamientos, ¿sí? Entonces aquí han habido 3 automóviles y han demandado 3, ¿sí? Pero aquí han habido 4 y han demandado 7, ¿sí? Entonces, esta es la demanda disponible y esos son los días que han ido a demandar esa cantidad, ¿sí? Este es lo que estamos diciendo nosotros acá. O sea, las cantidades demandadas y esos son los días que se demandan. Es similar a lo que acabamos de hacer. Entonces aquí me está diciendo, voy a devolverme a la ejercicio de Excel, 3, 4, 5, 7, 6, 7 y 8. Entonces aquí me está diciendo, en el ejercicio de Excel, ¿sí? Este es X y este es la frecuencia absoluta. Esto que me están dando aquí en este momento. Y aquí es 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Coloquémoslo aquí, centrémoslo y aumentémoslo un poco más, el tamaño. Para que lo veamos mejor. Acá también aumentémoslo. Listo. Y acá me está diciendo que los valores son 3, 7, 12, 14.
10 y 4. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros estamos calculando, tenemos el mismo dato que siempre hemos tenido en la tabla de frecuencia que ustedes ya confirmaron que entienden. Aquí, era la frecuencia relativa, ¿sí? Pero aquí ya estamos hablando de qué, de la probabilidad. Entonces, mire que aquí me está diciendo en el ejemplo la probabilidad, ¿sí? Y ya sabemos que si sumamos todos los datos, la suma de todos los datos va a ser igual a ¿qué? A 1. Entonces pónganle cuidado. Pónganle cuidado. ¿Cómo calculo la probabilidad? Espero que, me imagino que alguno de ustedes lo está haciendo conmigo. ¿Cómo calculo la probabilidad? La probabilidad, ¿sí? Yo la calculo de manera siguiente. Yo voy a sumar el total aquí. ¿Sí? Voy a hacer la sumatoria aquí en Excel. Y corroboramos que nos da 50 la sumatoria. ¿Sí? Esa 50 es el total. El total de los datos. Aumentémoslo también. ¿Sí? Entonces, ese 50 es el total de datos. Y me está diciendo que la probabilidad es, voy a llamar la fórmula, es cada uno de estos dividido el total, que es 50. Pero el total se va en todos. ¿Sí? Entonces, para fijarlo, vamos a darle F4, queda fija, y bajamos acá. Hasta aquí bajamos. ¿Sí? Entonces, aquí me está diciendo que 3 dividido 50 es 0,6, que 7 dividido 50 es 0,14, que 12 dividido 50 es 0,24. ¿Sí? Que es lo que me está diciendo acá. ¿Sí? Lo que nosotros llamábamos por ponderación o frecuencia relativa, ahora es lo que está llamándose la probabilidad. Y recordando el concepto de probabilidad, lo que me está diciendo, lo que me dice en las probabilidades, en la propiedad que les acababa de mostrar, o sea, este es cada elemento, ¿sí? Que tiene su probabilidad o 0 o mayor que 0. Y que la suma de todas las probabilidades es 1. O sea, y aquí estamos diciéndole que eso son probabilidades. ¿Sí? Entonces, si yo sumo todo esto, la autosuma, la suma de todas esas probabilidades es igual a ¿qué? A 1. Eso es lo que me está diciendo acá. Y se conserva el concepto de probabilidad. Esto que estamos haciendo aquí, anteriormente en estadística descriptiva, era la misma frecuencia relativa. Para que no vean que no hay nada distinto. Sino que ahora, pues yéndonos a la definición de probabilidad, donde es el número de la probabilidad de X, que es aquí las veces que se repite ese dato, 3, sobre el total de datos, que es 50. Ese total de datos para nosotros en probabilidad es el espacio muestral, todos los posibles resultados. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo acá dentro del ejercicio. Me dicen, por favor, si ahí vamos o se confundieron en este cálculo de este valor de PX, que es lo que más necesitamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ok. O sea, hasta ahí ya solamente es, como les decía, la frecuencia relativa que ustedes vieron en esta estadística descriptiva, ahora es la probabilidad. Ahora sí, con base en eso, vamos a hacer unos cálculos de unas variables específicas. ¿Sí? Que en probabilidad cambian de nombre, pero que ustedes en estadística descriptiva lo nombraron de otra manera. ¿Sí? Viene algo que se llama la esperanza matemática o valor esperado. ¿Sí? Y se simboliza con EX, o sea, esperanza matemática, valor esperado.
¿Qué es valor esperado? O esperanza matemática. Simplemente es la media aritmética, ¿sí? Entonces ustedes hicieron una media aritmética en estadística descriptiva. Y entonces, es la media aritmética ponderada, presentada en términos de probabilidad. Entonces, ya la media aritmética, ustedes en estadística descriptiva, la trabajaron y el profesor se las mostraba, un momento, por favor. Como se la mostraba como la sumatoria de esta X barra, ¿sí? La sumatoria de todos los datos dividido el total de datos. Así era mostrada la media en la estadística descriptiva. Ustedes calculaban su media y no había ningún problema. El símbolo era X barra y aquí teníamos nosotros dividido el valor de n. ¿Por qué se llamaba X barra? Porque cuando ustedes calculaban la media, la calculaban con la muestra, ¿sí? Entonces, esa X barra está representando la media, pero de una muestra. Aquí, en probabilidad, esa misma media no se conoce como X barra. Se representa como el valor esperado, que es media aritmética, pero ya no se representa con X barra, sino que representan con la letra mu. ¿Sí? Esa es la letra griega que representa la media. ¿Sí? Ese es. Y aquí ese mu me está diciendo que ese es un parámetro. ¿Cómo así un parámetro? Un parámetro es cuando trabajamos con los elementos de la población. ¿Y por qué se dice que estamos hablando con los elementos de la población? Porque recuerden que recuerden ustedes que la probabilidad es el conjunto de resultados, el conjunto de todos los posibles resultados, ¿sí? O sea, el evento sobre todos los posibles resultados. O sea, que no estamos dividiendo sobre el n, que es la muestra, sino que estamos dividiendo sobre el espacio muestral, que son todos los conjuntos de resultados. Es solamente conceptual, ¿sí? Porque en probabilidad nosotros tenemos todos los posibles resultados en el denominador. Por lo tanto, decir que son todos los posibles resultados se está garantizando que es la población, ¿sí? Entonces ya el símbolo cambia es por eso. Por eso ustedes van a ver, no la media X barra, sino que van a ver mu. ¿Listo? Ese símbolo que les estoy mostrando aquí, al lado de X. ¿Y cómo se calcula EX? EX es igual a la sumatoria de X y de X por PX. ¿Sí? La sumatoria de X por PX. ¿Cómo así, profe, la sumatoria? ¿Sí? De X por PX. Entonces, miren aquí, ese valor que tenemos acá, ¿sí? Ese valor que tenemos acá, ¿sí? Tenemos aquí los valores 3, X, ¿sí? X, 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y la probabilidad de X. ¿Sí? Entonces aquí, 3 por 0,06, ¿sí? Me da 0,18. Y eso es lo que voy a hacer aquí. Entonces voy a mostrarles acá del ejercicio en Excel. Entonces aquí ya me están diciendo, multiplique X por la probabilidad de X. Esto que me están diciendo usted. Me están diciendo que haga. X por la probabilidad de X. ¿Sí? Y haga el cálculo de X por la probabilidad de X. ¿Sí? O sea, ¿quién es X? 3 por la probabilidad de X, que es 0,06.
y eso me dio 0,18. Es lo que me están diciendo que haga. Multiplique este dato por este dato de acá. ¿Sí? Y ahí me está diciendo estos resultados. ¿Sí? Por eso ustedes ven acá esos resultados en la tabla. Mírenlos acá. ¿Sí? 0,18, 0,56, 1,2, 1,68, 1,4, 0,64. Este valor que tengo aquí, antes de la rayita, estos valores, es multiplicar X, que es el dato, por la probabilidad de X, que esa la obtuvimos con, análogo a la frecuencia relativa. Me dicen, por favor, si hasta ahí van o tienen alguna pregunta. Vamos, profe. Ok, por aquí alguien escribió. Vamos a ver qué me escribieron. Listo, gracias. Pues aquí dice, yo creo, bueno, listo, pues supongamos que vamos bien todos. Este es, como les decía, análogo. Y aquí me están diciendo, recuerden, que estamos calculando el valor esperado. Pero ese valor esperado es la misma media aritmética que nosotros habíamos calculado antes. ¿Sí? Entonces me está diciendo, como usted ya hizo esto, este valor de X multiplíquelo por quién. Por este dato de acá. Y la suma. ¿Sí? Entonces yo estoy sumando este más este más este más este más este más este. Cuando yo sumo eso, estoy calculando que el valor esperado. Ya, el valor esperado de 5,66 es, perdón, de toda esa probabilidad que estamos calculando es 5,66. O también, como llamamos nosotros anteriormente, era la media. ¿Listo? Entonces yo les voy a hacer les voy a hacer algo y ustedes van a decir, wow, pero en realidad estamos calculando la media. ¿Cómo calculamos la media antes? X barra. ¿Sí? X barra. ¿Sí? Era igual a la sumatoria de cada dato, ¿sí? Multiplicado por la cantidad de datos. Esta es otra forma de hacerlo, ¿sí? El dato multiplicado por la cantidad de datos, ¿sí? O sea, 3 por 6, ¿sí? Es 6 por 5, ¿sí? Aquí tengo el dato es X, y las veces que se repite el dato. Entonces les voy a hacer un ejercicio que esa es la media X barra que ustedes conocían anteriormente. Entonces ustedes, aquí le está diciendo que para calcular X por F, les voy a hacer eso. Entonces calculemos este valor de X por la frecuencia que es este. ¿Sí? Entonces aquí daría ese resultado. ¿Sí? 3 por 3, 4 por 7, 5. Esa es la forma que ustedes la calculaban cuando estaban en estadística descriptiva, ¿sí? Dentro de una tabla. Tomaban el total, lo sumaban, ese es el total, aquí nos da 283, y colocaban la media, era igual a la suma de los valores de X y por FI dividido el total de datos, que es 50. Y fíjense el resultado. ¿Sí? O sea, aquí ustedes están calculando la misma media, pero en el concepto de probabilidad ya no se llama media. Mire que esa es la misma media. Sumé los datos, o sea, ese por este, ese por este, ese por este, ese por este, ese es el resultado de acá. ¿Sí? Voy a colocarlo en azulito. Ese aquí es el total de datos.
¿Y a qué es igual la media? A la suma de ese producto, ¿sí? Que es ese de acá, dividido el total de datos, y me da lo mismo, ¿sí? No estamos cambiando nada de lo que ustedes ya saben en el cálculo de la media. Lo único es que ahora no se llama media. Esa es la particularidad. ¿Cómo se llama? Valor esperado. ¿Y por qué se llama valor esperado? Porque aquí ya con ese dato yo puedo determinar cuál es la probabilidad de que cuando se demanda cierta cantidad de automóviles tenga la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Sí? Aquí me está diciendo. No, volvemos al ejercicio. En la tabla se muestra el número de camionetas que han solicitado para la renta de una arrendadora, ¿sí? De automóviles según un periodo de 50 días. Entonces yo le puedo decir, si en el día demandaron, si se demandaron 6 automóviles, en 6 automóviles se demandaron cada, ¿qué? 14, en 14 días. 6 automóviles se demandaron en 14 días. Entonces yo puedo decir, claro, hay una mayor probabilidad, ¿sí? De que se demanden que o 5 o 6 automóviles. Eso es lo que me está diciendo acá, ese resultado, este valor esperado. Yo espero que en promedio, que durante las 50 días se demanden entre 5 y 6 automóviles. Eso es lo que yo puedo decir aquí fácilmente. ¿Y por qué 5 o 6 automóviles? Porque aquí está la mayor probabilidad. ¿Sí? Listo. Y eso lo que me permite hacer es que como un dato histórico, yo poder hacer predicción de eventos futuros con base en esa información. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, y terminando, ¿sí? Y terminando, ya, ¿sí? La varianza en estadística descriptiva también la calcularon, ¿sí? Aquí se llama también varianza. Aquí también se llama varianza y es el mismo concepto de varianza. Pero la forma de calcularse cambia, ¿sí? Dice aquí, la varianza de una variable aleatoria X se denota mediante Bx de varianza. Se calcula respecto al valor esperado como la media de la distribución de probabilidad, ¿sí? ¿Y a qué es igual la varianza? La varianza es igual a la sumatoria de cada dato menos el valor esperado al cuadrado por la probabilidad de X. Esta es la forma larga, ¿sí? Todavía no utilizar esta forma larga, solamente se las muestro pues, para que ustedes entiendan cuál es la forma conceptual. Pero hay una forma abreviada, que es la que ustedes van a utilizar. La forma abreviada para la fórmula de la varianza de una variable aleatoria discreta no requiere cálculo de las desviaciones con respecto a la media, ¿sí? Solamente hay que calcular la varianza es el valor de esperado de x cuadrado menos el valor esperado de x al cuadrado. Sí, entonces regálenme esos 5 minuticos más, por favor, y yo les explico qué significa valor esperado de x cuadrado. El valor esperado de x ya lo calculamos, que fue este valor de acá. Y solamente me está diciendo que ese 5,66 lo leo al cuadrado, acá en la parte de acá. Pero no sabemos cómo calcular el valor esperado de x cuadrado. Es que, ¿cómo se calcula el valor esperado de x cuadrado? Entonces, voy a borrar esto aquí. Y vamos a decir que vamos a tener x cuadrado. Vamos a tener aquí x cuadrado. Entonces, ¿qué es x cuadrado? Pónganle cuidado. Y háganlo conmigo, por favor, para que lo tengan ahí. Este es x, ¿sí? Y aquí debe ir x cuadrado. Entonces, si este es x, ¿qué valor debería ir aquí?
9. 9, ¿me dijiste? 9, creo que escuché 9. Sí, 9. Creo que la compañera cerró rápido porque creo que hay ruido alrededor. Entonces no hay problema. Entonces alcancé a escuchar 9. Entonces, ¿por qué 9? Porque 3 al cuadrado da 9. Si este es 4, ¿cuál sería el valor acá? 16. 16, muy bien. 16, 25, 36, 49, 64. ¿Sí? Entonces, esto lo que me está diciendo aquí es que cada valor de x que yo tengo acá, elevado al cuadrado. ¿Sí? Y ese valor de x, multiplíquelo por quién? Por esta probabilidad de x. O sea, x cuadrado, multiplíquelo por la probabilidad de x. ¿Sí? O sea que usted, este valor que acabamos de hallar, perdón. Sí, este valor que acabamos de hallar, este valor aquí, 9, lo voy a multiplicar por la probabilidad que tenemos acá. 0,06, 0,14, ¿sí? Por cada uno de esos datos. ¿Sí? Y ahí lo sumamos. Y ese es el valor esperado. Este es el valor esperado de x cuadrado. Mire que así como se halló valor esperado de x, que fue x por la probabilidad de x, para el valor esperado de x cuadrado, miren acá, yo lo cojo 9 por 0,06 me da 0,54. 16 por 0,14 me da 2,24. 25 por 0,24 me da 6, ¿sí? Cada uno de estos valores yo los multipliqué por este dato de acá. Este dato de acá, por esa probabilidad. Eso es lo que estamos haciendo. Y la sumatoria de todos esos resultados de acá, de ese producto, es lo que se llama el valor esperado de x cuadrado. Entonces mire que ya tengo valor esperado de x y valor esperado de x cuadrado. Y la fórmula me pide, la varianza es igual al valor esperado de x cuadrado, que es igual a ¿qué? A 3,78, ¿sí? Menos el valor esperado, o sea, 5,66 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? Por favor, me colaboran que no tengo calculadora aquí. ¿Sí? Este valor, 3,33,78 menos 5,66 al cuadrado. Pero, vamos acá una científica. Listo. Entonces aquí tenemos, listo, voy a hacerlo nuevamente. 3, 3, ese resultado. 3,78 menos, o sea, menos el cuadrado, yo creo que es así, menos el cuadrado,
¿Y cómo elimino esto? 33.78. Voy a hacerlo de manera arcaica. Perdón. 78 menos 5.66 por 5.66. 1,444. Yo no sé si les da así, porque aquí no me salió el cuadrado como yo pensaba. Entonces, mira, la varianza me da 1,74444. ¿Qué hice acá? Este valor, 3,78, menos 5,66 al cuadrado. Listo. Entonces aquí pues les pongo un ejercicio para que por favor me den los resultados ustedes. Me dicen si pueden ver acá el ejercicio, abajo. Sí, profe. Profe, Sí, bueno, listo. Entonces, por favor, me resuelvan el valor esperado y la varianza. Y me dicen los valores y ahí terminamos. Copien, por favor, los datos y me dicen los resultados. Voy a mirar.